Hermanos, nuevamente, gracias al Señor por este tiempo que podemos compartir y en estas fechas o esta fecha donde se recuerda aquí en la República del Paraguay el Día de la Madre. Siempre estas fechas son emotivas, ¿no? Para aquellos que pueden contar todavía con su madre presente y para aquellos que ya no tenemos presente. Pero siempre está el grato recuerdo de lo que ha significado en la vida de cada uno de nosotros, lo que Dios en su soberanía determinó que sea, porque nadie tiene una madre de casualidad. Hay un dicho que dice, madre hay una sola para cada uno de nosotros, ¿no? Y a veces pensamos en la madre únicamente como un instrumento de la naturaleza por ser el que engendra a un niño. Así como fue María para el Señor Jesús. El Señor Jesús, el Dios hecho hombre, fue engendrado en el vientre de la Virgen María, un instrumento usado. Pero hay muchas mujeres que no han engendrado hijos, pero han sido grandes madres. Han cumplido el rol de madre en la vida. Y también es cierto que hay madres que engendraron y no cumplieron el rol de criar a sus hijos. Eso también es una triste realidad. Es así. Conocemos muchas historias de este tipo, ¿no? Que hay personas que dicen, bueno, yo no conocí a mi madre porque falleció o por circunstancias de la vida, pero mi madre fue tal persona, ¿no? Lo que llaman algunos hijo del alma, ¿no? O del corazón. Alguien fue adoptado de esa manera. Creo que ese proceso o ese tiempo de la vida del criar y todo lo que conlleva es lo que más queda grabado en la memoria y en el corazón de cada uno de nosotros, que podemos recordar eso. Tanto que aquello que hizo nuestra madre con nosotros y aquellos que sin ser madre biológica ejercieron el rol de madre para con diferentes personas. Hay muchas historias conmovedoras con respecto a eso. Y miremos el medio vaso lleno, no el medio vaso vacío, de aquellos que no cumplieron el rol de madre, con hijos que engendraron y abandonaron. Y es triste a veces leer noticias que niños recién nacidos son asesinados por su madre, ¿no? Algunos antes de nacer en el propio vientre de la madre, lo que es el aborto. Una locura esas cosas, ¿no? Pero sucede, está sucediendo a nuestro alrededor. Y en cuanto a valorizar o darle el valor determinado al rol de la mujer en sí mismo, en este tiempo de la gracia de Dios, el cristianismo vino a poner las cosas en su lugar, porque antes de que el cristianismo apareciera en el mundo con toda la influencia que empezó desde el mismo momento de la vida del Señor Jesucristo, en esa cultura donde Él justamente estaba interviniendo, que era allí en medio de los hebreos, las damas no tenían, mujeres, el debido respeto y valor que Dios da a la mujer. Y algunos que desacreditan o tratan al apóstol Pablo como que era un misógino aquel que tiene una aversión hacia las mujeres, por el hecho de que Pablo pone las cosas en su lugar en cuanto al rol de la mujer en la congregación, y como no quieren aceptar esa ordenanza en rebeldía, y el feminismo de este último siglo ha potenciado mucho más todavía ese pensamiento, dice, no, Pablo era un misógino, por eso ni casado estaba, ni hijo tenía, y no quería a las mujeres. Por eso sus instrucciones son en contra de la mujer.
Bueno, eso es desconocer todo lo que escribió el apóstol Pablo en realidad. Pablo es el que pone las cosas muy en su lugar en la relación, en el matrimonio. Efesios capítulo 5 hace un énfasis muy fuerte en cuanto al respeto y al amor que el esposo debe tener hacia él, hacia su esposa. También pone en su debido lugar el respeto que debe tener el hijo hacia sus padres y hacia su madre. Recuerda un mandamiento antiguo allí, que es un mandamiento dado con promesa. Hijos, obedeced a vuestros padres, que es el primer mandamiento, con promesa. La promesa es que te vaya bien y seas de larga vida, ¿no? Entonces Pablo pone las cosas en su lugar. Y la carta a los romanos, donde el capítulo 16, él dedica a mencionar diferentes personas y saludando a personas. Si miramos el capítulo 16, la lista de los saludos, el 70% de las personas mencionadas son damas, son mujeres. Es decir, que Pablo tenía una debida consideración y una altísima consideración de quiénes eran las mujeres y qué rol cumplía, y dentro de la iglesia además. Tanto así que empieza hablando de una hermana llamada Febe, la cual es diaconisa en la iglesia. Dice que le recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. Estoy leyendo Romanos 16:1, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo identifica claramente a una hermana en la iglesia con nombre y le menciona. Muy pocas mujeres están mencionadas de esta manera tan contundente, y nada más que en la pluma inspirada del apóstol Pablo menciona a una hermana y dice que le tengan estima, que le ayude, porque ella ayudó a muchos y a mí mismo ayudó. Y Pablo también en esta lista menciona a una madre del corazón, y está expresado en el versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Interesante esto, ¿no? Estos son los detalles que a veces en la lectura pasamos de largo, ¿no? Salúdenle a Rufo, a la madre de Rufo y mía. Ahora no, la Biblia no nos registra ninguna interacción con esta mujer, que no está el nombre, pero sí está el nombre de su hijo, Rufo. Rufo sabemos quién es hijo de Simón de Cirene, el que llevó la cruz del Señor desde el patio del sumo sacerdote hasta Gólgota. Ahora, ¿cuál habrá sido la relación? ¿Qué tipo de relación tuvo Pablo con esta mujer, con esta hermana? Sin duda que Pablo era un hombre que andaba por todos lados. El registro del libro de los Hechos habla de 3 viajes misioneros extensos. Y él paraba, lógicamente, en casa de hermanos. Y seguramente él paró en la casa de esta hermana y recibió la atención, la contención de una mujer piadosa que ejerció como madre para él. Por eso, hermanas, y sobre todas las cosas, a veces pensamos que solamente madre aquella que engendra. No es así. Como dije al principio, hay mujeres que han cumplido el rol acabadamente de una mujer virtuosa, como describe el proverbista en el Proverbio 31. Yo tengo en mi memoria particularmente de una hermana que no tuvo hijos, pero sin embargo fue madre de muchos, entre ellos yo. Dedicó su vida al servicio del Señor. Niños traviesos de 8, 9, 10 años éramos sus alumnos. Y con ella aprendimos los primeros
coros, los primeros versículos, y nos ayudó y nos animó a recitar poesías como recitaron los chicos hoy acá. Y yo era una hermana que no tuvo hijo. No tuvo hijo biológico, pero tuvo muchísimos hijos espirituales verdaderamente. Y ha trascendido verdaderamente a varias generaciones. En Posadas, en la congregación, hay una hermana paraguaya, la hermana Elba. Ella tampoco tiene hijo, ya es viuda. Pero ella hace muchos años me adoptó a mí como su hijo, me trata como su hijo. En el día de mi cumpleaños, cuando mi mamá vivía, mi mamá era la primera que me llamaba por teléfono ese día. Ahora es Elba. Me trata como un hijo. Y lo siento y sé que es así. Ahora dedica mucho tiempo de su vida a oración y sé que me tiene en cuenta. Entonces, hermanas, no solamente sé madre a quien que ha llevado un ser en su vientre, eso es biológico, es muy importante, claro que es importante, pero lo que trasciende mucho más allá que eso es aquella dedicación que lleva una madre hacia un niño, hacia una persona. ¿Qué habrá hecho la madre de Rufo con Pablo? Habrá lavado su ropa, le habrá preparado comida, le habrá preparado un cuarto para que él descanse en su peregrinaje como misionero, ¿no? Y ella recuerda, Pablo recuerda, saludarle a Rufo y a su madre. Madre mía también, dice Pablo. Hermano, tengamos en nuestra mente el recuerdo grato a nuestras madres que nos engendraron, a nuestras madres que nos criaron y a las madres que nos fueron el instrumento para que seamos engendrados, pero que de alguna manera han brindado su vida para que seamos lo que somos ahora, porque somos el resultado de eso. Wesley, el gran predicador inglés, eran 18 hermanos más o menos, y él, hablando en una oportunidad, alguien elogió su ministerio, y él dijo, todo lo que soy lo debo a la gracia del Señor, a su soberanía que me escogió y me salvó y me dio el ministerio de llevar el Evangelio a miles. En lo humano lo debo a mi madre que nunca dejó de orar por mí. Recuerdo con mucha alegría volver de estar predicando la palabra del Señor y al entrar a mi casa ver a mi madre por la rendija de la puerta arrodillado al lado de su cama. Seguro que estaba orando por mí y por el ministerio. Qué importante, hermanos. Animo, hermanas, que no solo críen a sus hijos, eduquen a sus hijos y le lleven a sus hijos a través de una vida dedicada a ser salvo, que es lo más importante, que eso es lo mejor que podemos ver como logro, como padre, que nuestros hijos sean salvos. Es lo mejor, la mejor riqueza que tenemos. Es eso. Y también dedicar su vida para aquellos que no pueden contar con una madre que verdaderamente la anime, la ayude, la acompañe, la aliente, u ore por él, por ella, como Pablo recuerda gratamente
a la madre de Rufo y que él la adoptó también como su madre. Feliz Día de la Madre, queridos. Tengo una dualidad con esto, ¿no? Porque el Día de la Madre se celebra en la Argentina en octubre, pero mi mamá, paraguaya, mi abuela, una argentina, otra paraguaya. Así que el corazón está bien dividido en ese aspecto. Que el Señor bendiga sus vidas. Muy bien, queridos hermanos. El tema recurrente es continuar con el estudio de Primera de Corintios. Sé que no hay apuro, ¿no? Porque el almuerzo ya está reservado. Nadie va a ir a cocinar. Y si alguien vaya a cocinar fue por su decisión, porque estaban todos invitados a quedarse. Así que vamos a dedicar un tiempo más. Vamos a ver qué hora es. Y vamos a tratar de ser un poco sintético, no tan extenso, aunque no hay apuro, no solo hoy, sino no hay apuro por terminar. El propósito es analizar Primera de Corintios con todas las enseñanzas posibles que podemos extraer. Consideramos el domingo pasado hasta el versículo número 21 del capítulo 1, donde Pablo dice, hablando del mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, versículo 18, es locura a los que se pierden, 1 Corintios 1:18, pero lo que se salva en esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto es una profecía dicha en Isaías y que se cumplió en el tiempo del Señor, o por lo menos la aplicación del significado de esa profecía. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, ya que en la sabiduría del hombre, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino agradó a Dios salvar a los creyentes, a los que creen, por la locura de la predicación. Vimos el domingo pasado de qué manera el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice que los sabios del mundo, del sistema, profesando ser sabios, se hicieron necios, pues negaron o niegan sistemáticamente la existencia, en primer lugar, de un Dios creador que se revela al hombre claramente a través de las cosas creadas. En Romanos capítulo 1, 2 y 3, Pablo hace allí una exposición diciendo que el hombre no tiene excusa de que Dios existe porque Dios se lo reveló, y ahí lo que entendemos como una parte de la revelación de Dios, que es por las cosas creadas. Su eterno poder y deidad se hace claramente visible a través de las cosas creadas. Aún teniendo semejante evidencia de que hay un Dios creador, el hombre en su sabiduría se vuelve necio. Necio es negar la evidencia. Necio es decir, tenemos un sol a pleno y decimos no es de noche. Eso es una necedad delante de la evidencia. Bueno, el hombre hace eso con respecto a Dios. Por eso dice el salmista
en el Salmo 53, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es una necedad. Ahora el hombre, a través de la ciencia del hombre, del conocimiento del hombre, el hombre no conoció a Dios, más bien se volvió necio, negando esta evidencia empírica de que Dios existe. Y en definitiva terminamos diciendo el domingo pasado que el mensaje de salvación puede ser entendido por el hombre no como resultado de la ciencia o del conocimiento que se recibe a través de todo lo que puede brindar, todas las cosas que el hombre ha provisto para educar al hombre, dar conocimiento como una facultad, porque esa revelación de conocer de quién es Dios verdaderamente y Jesucristo, su Hijo como Salvador, es obra y gracia del Espíritu Santo cuando Dios actúa con ese propósito. Y recordamos aquel momento cuando el Señor Jesucristo preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Era como una encuesta, ¿no? A ver, ¿qué dicen los hombres que yo soy? Y sus discípulos empezaron a decir, uno dice que era Elías, otro que eres Jeremías, u otro que eres Juan el Bautista, que ya había sido muerto, así que como que Juan Bautista había resucitado. Y el Señor vuelve la pregunta, pero ahora más en su círculo íntimo de sus apóstoles, y le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y responde Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y viene la réplica o la contrarrespuesta del Señor que dice, bienaventurado eres Pedro, o inmensamente feliz, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Pedro, llegaste a esta conclusión porque Dios, a través del Espíritu Santo, te reveló, te mostró quién soy yo, el Hijo del Dios viviente, el Dios hecho hombre. Hermanos, esto es una verdad muy importante en cuanto a cómo llega el hombre a conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo como su Salvador. Es una obra y gracia de Dios que actúa a través del Espíritu Santo para que la persona sea salva. Porque si fuera por el conocimiento humano o el adquirir mucho conocimiento, los filósofos y los pensadores y los científicos todos serían salvos. Uno de los últimos ateos muy reconocido era este hombre que siempre tiene un nombre muy raro, pero que sufría de una enfermedad muy extraña, estaba en una silla de rueda. Era un ateo declarado. ¿Alguien se acuerda el nombre? Hawking. Bueno, un eminente científico reconocido por el mundo científico. Pero él negaba la existencia de Dios. Por eso cuando murió alguno hacían una broma, ahora él ya sabe que Dios existe. Fíjense, aunque en realidad a mayor ciencia, mayor condenación, cuidado, tienen mayor conocimiento y tiene mayor condenación. Yo creo, queridos hermanos, que verdaderamente se cumple lo que el Señor dijo cuando sus discípulos, aquel número de 70, fueron a predicar y volvieron maravillados por las cosas que ellos habían logrado hacer por autorización del Señor, echar fuera demonios, sanar enfermos. Y el Señor le dijo, no se alegren por eso, sino alégrense que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que es mucho más importante que esas señales milagrosas. Y además dijo, se regocijó en espíritu y dijo, te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los entendidos y lo revelaste a los niños, ¿no? Por eso, hermano, el hecho de ser salvo es ser realmente muy bendecido, inmensamente feliz, como significa la palabra bienaventurado,
pero lo debemos a la gracia de Dios obrando en ese aspecto a nuestro favor. Versículo 21 al final dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios, es una voluntad de Dios. Él se complace en salvarnos a través del mensaje que para el hombre sin Cristo, para el hombre sin Dios, el mensaje de que el Hijo de Dios se hiciera hombre y muriera en la cruz para salvar a los pecadores es verdaderamente una locura. No tiene sentido, es una necedad. Pero así obró Dios para salvación. Nos introducimos ahora en el versículo 22. Porque los judíos demandan señal. Pablo va a hacer en el versículo 22 al 24 como un resumen de lo que viene diciendo y califica la actitud de dos grupos de personas. Primeramente dice, porque los judíos demandan señales y los griegos buscan sabiduría. Esta es una manera muy particular de expresar la palabra de Dios, particularmente Pablo en diferentes momentos utiliza para separar a grupos de personas en dos: judíos y griegos. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a los judíos y también a los griegos. Esa es la manera de identificar, es decir, en este contexto, griegos son todos aquellos que no pertenecían a la nación de Israel. También en otro momento, y aquí más adelante vamos a encontrar, también la otra forma es gentiles, es decir, aquellos que no pertenecen a la nación de Israel. En primer lugar dice, los judíos piden o demandan señales. El pueblo de Dios, los israelitas, los llamados, el pueblo de Dios a través de la soberana elección de Dios de llamar a un pueblo partiendo del llamamiento de Abraham, estaban acostumbrados a ver señales sobrenaturales, señales milagrosas. Si miramos el Antiguo Testamento, vamos a ver que Dios se manifestaba a los hombres de manera milagrosa, con hechos sobrenaturales para demostrar que era Él el que estaba actuando. Si leemos en Génesis capítulo 2 empieza el llamamiento de Abraham, ya en el primer pacto que hace Dios con él, allí en el capítulo 15 que está relatado, vemos un hecho sobrenatural a través de unas ofrendas que él presentó. Podemos ir buscando momentos determinados como Dios va ratificando sus pactos con el pueblo de Israel y encontramos, por ejemplo, a Moisés cuando recibe el llamado de Dios a través de una señal milagrosa que era aquella zarza que ardía y no se consumía. Es decir, que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a recibir señales. ¿Qué señales? Vamos a definir un poco esta palabra. Señales es algo que indica algo, que informa algo, que demuestra algo, sobre todas las cosas en forma sobrenatural, como dije recién. Aquella zarza que ardía era totalmente sobrenatural. ¿Cómo que la zarza está ardiendo? La zarza es una planta, un sicómoro. Está ardiendo, pero no se consume. No se consume.
Dice que eso despertó la curiosidad de Moisés y él se acercó a ese lugar para ver lo que estaba pasando y recibió aquel mensaje de parte de Dios. Moisés, sácate la sandalia de tus pies porque el lugar que estás pisando santo es, porque estaba allí la presencia de Dios, el Dios 3 veces santo. Pero además, todo el Antiguo Testamento está lleno de promesas en cuanto a que Dios enviaría al Cristo, el Mesías, el ungido, y que éste se manifestaría en medio de su pueblo con grandes señales. Algunos que han estudiado exhaustivamente todas las profecías relacionadas al Señor Jesucristo, dice que hay en el Antiguo Testamento más de 350 profecías, donde indica claramente la venida. Una de las señales contundentes es lo que fue dicho por el profeta Isaías: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño, algo sobrenatural. ¿Cuál es la señal? Que una mujer que no ha tenido relación sexual iba a tener un niño. Esa era la señal. Que ese era el ungido de Dios. He aquí la Virgen, señal será, concebirá y dará a luz un hijo. Esa fue la manera que fue engendrado el Señor. María fue concebida por el Espíritu Santo, desposada, y allí nació el Señor Jesucristo. Entonces, cuando la Biblia dice que los judíos demandan señal, tiene que ver con una cuestión histórica, que ellos estaban acostumbrados a ese tipo de eventos sobrenaturales, y además había profecías que el Mesías haría grandes señales. Si miramos los evangelios, cuando se relata la vida del Señor Jesucristo, vamos a ver que en diferentes momentos los judíos, particularmente los fariseos, es decir, los religiosos, se acercaban al Señor pidiéndole señal, que haga una señal, ¿no? Vamos a leer algunos pasajes. Mateo primeramente. Mateo 12, versículo 38 y 39. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos, la casta religiosa del pueblo de Israel, diciendo: Maestro, deseamos ver señal de ti. ¿No? Fíjense que los escribas, justamente, que eran los responsables de transcribir las copias de los manuscritos del Antiguo Testamento, que en ese momento gran porcentaje todavía estaba en manos de los judíos, ellos eran los que se encargaban de transcribir. Imagínense a un escriba haciendo la traducción transcribiendo el Antiguo Testamento, encontraba que el Mesías haría señales como dar visto a los ciegos, resucitar a los muertos. Dice, bueno, pero acá está el Señor Jesús, está Jesús allí, y Él dice que es el ungido de Dios, el Mesías. Entonces, Él nos tiene que mostrar señal. Entonces le dice, le interpelan al Señor y le dice: deseamos ver de ti señal. Mire, el Señor nos respondió a su interés, a su curiosidad, haciéndole señal. Mire lo que le dice. Él le respondió y le dijo: la generación mala y adúltera de